bendición. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Aquí grandemente estamos en el grupo Palabra de Fe y Poder. Amén. Amén. Estamos aquí para escuchar la poderosa palabra del Señor. Hoy es una noche de bendición, hoy es una noche de victoria. Hoy estamos desde el Carmen de Bolívar para toda Colombia y las naciones que escuchan esta palabra poderosa del Señor que el Señor ha revelado a mi vida para poder compartirla con ustedes y enseñarles un poco de la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo he querido compartir este tema que el Señor me ha dado. Dice, Dios me quiere hablar algo importante, porque muy importante yo soy para Él. Amén. Vamos a trabajar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén del mes quinto. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. En el versículo de Jeremías 1, del 4 al 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Dios no quiere hablar a cada uno personalmente. Dios quiere, porque es algo muy importante. Él me quiere decir algo que yo soy muy importante para el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos usted cree? La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo es porque realmente somos importantes para Él. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que el Señor, antes de que aún fuéramos formados, ya Él nos había escogido. Señor William, señora Marta, señora Silda, Jenny, Carmen, todas las que están escuchando esta palabra, a todos los que nos están viendo por Facebook Live, déjame decirte que el Señor te escogió desde antes que naciera y te ha dado por profeta a las naciones, porque eso fue lo que el Señor le estaba diciendo, en este caso al profeta Jeremías. El Señor nos ha escogido para algo muy importante, porque somos importantes para Dios. Dice la Biblia que somos pueblo adquirido de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa. Dice la palabra de Dios. El Señor tiene grandes cosas para ti y para mí en esta noche. El Señor te quiere decir que eres muy valioso para Él, y aunque tú creas que no se puede, sí se puede, te dice el Señor en esta noche. Amén. Amén. Antes de nacer fui santificado. Miren, aún el Señor nos santifica desde antes de nacer. Dice la palabra aquí en Jeremías. Dice que somos santificados. Antes que yo naciera ya Dios estableció un plan para mí. Porque déjame decirte que tú no estás en este lugar, en este mundo, porque se casó tu mamá y tu papá, llámense como se quieran llamar, sino que el Señor escogió un plan para ti y para toda tu descendencia. Porque el Cristo de la gloria tiene un plan especial para ti y lo tiene para mí. Y Él te ha trazado un camino, y en la medida en que tú empieces a caminar y vayas en pos de Él, el Señor empezará a hacer la obra, y para lo cual tú y yo vinimos a esta tierra, que es para servirle y para compartir su palabra y para ayudar a los demás, porque estamos en este mundo para servir. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir. Lo que quiere decir que el creyente, el cristiano, el que se considera hijo de Dios, el que sabe que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, sabe que Él no vino para ser servido, y nosotros estamos en este mundo para servir a los demás. Y eso es algo muy importante. Por eso es que el Señor le dice, no, que yo no sé qué hablar, que yo no sé qué decir, que yo no sé qué voy a hacer. Tú no te preocupes, tú solamente busca del Señor, que el Señor va a llenar con su presencia tu corazón, tu vida, y con la palabra de Dios, obviamente, porque la Biblia dice en San Juan 5:39 que escudriñemos la Escritura, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Porque tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que entrar a hacer la obra de Dios, tenemos que entrar a buscar de Él. ¿Para qué? Para que Él pueda llenar. Usted no se preocupe por qué va a decir, usted no se preocupe por qué va a hablar. Si usted es una persona que está buscando de Dios, si usted es una persona que está leyendo la palabra, el Señor pondrá palabra en tu boca. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida, y la cual, si nosotros nos disponemos, aunque tú creas que no puedes, aunque tú te veas pequeño, aun cuando la gente vio a David, decían, ese chiquitico, porque los demás hermanos de David eran grandes, y todos esos grandes guerreros eran grandes, aunque no como Goliat, pero todo el mundo menospreció a David. Pero lo que este mundo desprecia, dice, la Biblia dice que lo vil y menospreciado de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. O sea que aunque tú creas que no puedes, la Biblia dice que tenemos un Dios muy grande. Y fíjense que David cogió esa onda, esas 5 piedrecitas que dice la palabra, que él alistó y lanzó la piedra y derribó a Goliat. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, sí se puede, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece, y que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Si usted lo cree, diga un poderoso amén. Amén, amén, amén. Si usted lo cree, vea, no he conocido ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Todos los que confiamos en el Señor somos más que vencedores. Todos los que le creemos a Él sabemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y que Él tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Aunque te sientas desorientado, aunque sientas que no se puede, aunque sientas que no sabes para dónde vas, párate un momento, mira hacia el cielo y dile, Señor, aquí estoy, y el Señor seguramente te va a dar sabiduría y te va a dar la guianza, porque la Biblia dice que cuando el justo clama, el Señor le oye, dice la palabra de Dios. Y cuando pedimos sabiduría, como dice Santiago 1:5, Él nos la dará sin medida y en abundancia, dice la palabra, que Él da sabiduría sin medida y en abundancia, porque cuando tenemos la sabiduría del cielo, ¿y en qué se basa la sabiduría del cielo? 1, en su palabra. 2, en el temor al Señor, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, dice que el Señor trae la palabra de Dios, nos da sabiduría. ¿Para qué? Para afrontar las situaciones que estamos viviendo, porque dice la palabra que en este mundo, dijo el Señor Jesús, tendríamos aflicción. Señor, no te quito que los pies del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a ser afligidos. Pero que confiemos en el Señor, porque Él es quien nos guarda y Él es quien levanta nuestra cabeza, dice la palabra. El Señor es quien levanta tu cabeza, quien levanta mi cabeza, quien me da victoria. Que aunque venga el enemigo, como dice la palabra, Él nos ha dado autoridad para hallar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos dañará, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo creo esto y creo lo que dice el Salmo 91, que Él es quien levanta mi cabeza, que Él es mi guardador, que Él es quien me guarda, que podrán venir a mí a atacarme y por 10 caminos saldrán huyendo, dice la palabra. El enemigo puede venir y puede venir furioso, pero tenemos un Dios que es más poderoso que el enemigo. Tenemos un Dios con el cual tenemos la victoria garantizada. Aunque el enemigo te pueda hacer temblar, aunque el enemigo quiera corretearte, Él es el que tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando vamos con Él,
aún como cuando Moisés iba caminando y venía Faraón atrás de él. Dice la Biblia que el mar se abrió en dos. Dios abrirá los mares que tenga que abrir, Dios abrirá las puertas que tenga que abrir, Dios utilizará a quien tenga que utilizar para no dejar avergonzados a sus hijos, porque cuando nosotros le creemos a Él, con Él vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aún Jeremías, que se creía pequeño, fue uno de los mayores profetas. Uno de los mayores profetas que yo conozco en la palabra de Dios, y era un hombre que Dios utilizaba, porque no importa, aunque tú no sepas hablar, no importa lo que tú creas que no puedes, pero en Dios, cuando Él llena tu boca, hay poder de Dios para bendecir y poder de Dios para hacer la obra que Dios quiere, porque nosotros no venimos a este mundo para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Cosa que muchas personas no tienen clara, porque el Evangelio y el objetivo fundamental del Evangelio es compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de salvación para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Ese es el objetivo principal del Evangelio, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos lleguemos a conocer la verdad y a crecer a la estatura de Cristo, como dice su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que usted y yo caminemos y le creamos a Dios que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que es todopoderoso, y que si tú le has recibido en tu corazón, dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que cuando Él va con nosotros, no hay quien nos detenga, porque déjame decirte lo que dice Hebreos 10:39, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos hasta la salvación de nuestra alma. O sea, lo que dice la palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, primeramente al judío y aún a ti y a mí. El Evangelio, cuando tú no te avergüenzas de Él, la Biblia dice que Él es quien te levanta y quien te da la victoria y quien te pone de pie aún delante de personas que tú nunca pensaste estar. El Señor siempre, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios le exalta, pero el que se exalta, Dios le humilla. Así que yo te recomiendo que escuches la voz de Dios. Amén. Dios me dijo, o me dio por profeta a las naciones, y puso en mí, que soy pequeño, un ministerio muy grande, es decir, porque somos de lo mejor para Él, porque déjame decirte que tú eres de lo mejor para Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Somos de lo mejor para el Señor, porque si Él ha puesto algo en ti y en mí, es porque somos importantes para Él. Y si somos importantes para Él, ¿qué importa que una persona no te menosprecie o que no te menosprecie? A mí, si a ti no te reciben, al Señor no reciben, dice la palabra. Que cuando los apóstoles iban compartiendo la Escritura, iban compartiendo, el que le recibían, le compartían la palabra. El que no le recibía, que decía, que le dijo el Señor, sacudan sus pies y sigan compartiendo y sigan haciendo la obra. Quien recibe es bendecido. Quien recibe consigue la vida eterna, porque la vida eterna, hay vida para bien y hay vida para mal. Hay vida para la eternidad en Jesús, en el cielo, y hay vida para perdición en el infierno. A muchos no les gusta esto, pero es la verdad. Porque uno escucha, vea que a mí me llama, hoy que vi que alguien acá en el Carmen de Bolívar, no sé, falleció, y dice la gente, no, que allá está, que lo acompañe el Señor en su reino. Bueno, no estoy diciendo con esto, ni estoy diciendo que ese no se fue. Pero lo que sí, déjeme decirle una cosa, que si usted hizo las cosas y Cristo estaba en su corazón, uno va a la vida eterna con el Señor. Pero si uno no tenía a Cristo en su corazón y no caminaba bajo la voluntad de Dios, hay un camino también de perdición. Y eso es lo que muchas personas tal vez no entienden. Por eso es que tenemos que arrepentirnos, por eso es que tenemos que caminar con Dios, por eso es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, por eso es que tenemos que aprender de la palabra, por eso es que tenemos que aprender que si le recibimos en nuestro corazón y le confesamos, y no es únicamente recibirle, y no es únicamente confesarle, porque somos salvos por gracia cuando le recibimos, pero la Biblia también dice que cuando nosotros le recibimos, tenemos que empezar a caminar por su palabra. Y dice Juan 14:23,
los que dicen que me aman son los que guardan mis mandamientos. O sea que para poder caminar, para yo poder decir yo amo a ti, yo amo al Señor, yo tengo que caminar en pos de la palabra de Dios y en pos de sus principios, porque el evangelio es un estilo de vida y eso es lo que yo te quiero presentar. Porque si tú eres importante para Dios y Dios tiene algo muy importante para decirte, es que tú eres importante para Él. Y por eso el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo, a ti y a mí. Y si el Señor tiene grandes cosas para ti y para mí, es porque somos importantes para Él. Como dice la Biblia, somos sus hijos, somos sus amados, porque la Biblia dice que somos la niña de sus ojos, porque así nos llama el Señor, que somos la niña de sus ojos, porque el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que hacerse como niño. Por eso dice que somos la niña de sus ojos, hablando en sentido genérico, en sentido metafórico, porque hay hombres y hay mujeres, pero el Señor dice que, o sea, que somos sus consentidos. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Con esto tengo que quitarme tres cosas. Primero, tengo que quitarme el temor a servirle a Dios. Hay muchísimas formas de servirle a Dios, en la iglesia, en la comunidad. Lo importante es que dejemos ese temor. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea que el Señor, la Biblia dice que el perfecto amor, cuando el amor de Dios está, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor no es de Dios, el temor es de Satanás. El temor no procede de algo bueno, el temor procede del enemigo. Y tú y yo estamos, ¿para qué? Para dejar ese temor y decirle, Señor, yo te quiero servir de una manera u otra. Te quiero servir compartiendo la palabra, te quiero servir invitando, te quiero servir aportando en la obra de Dios, porque ya que yo no lo puedo hacer, porque yo no soy bueno para eso, porque la Biblia dice que Dios ha dado dones, que Dios ha dado y reparte como Él quiere. Cada quien sirve de una manera. Unos sirven predicando la palabra, otros sirven organizando la iglesia, otros sirven organizando las casas, otros sirven prestando sus casas para servirle a Dios, para que prediquen su palabra, y otros sirven dando a la obra de Dios. Hay muchísimas y diversas formas de servir, porque una cosa es ayudar, una cosa es de pronto ayudar a un hermano, que eso lo confunde la gente como servir. Eso no es servir. Una cosa es ayudar, y la Biblia dice que Dios nos manda a ser misericordiosos y que ayudemos, porque dice la palabra, tuve sed y no me diste, tuve hambre y no me alimentaste, tuve frío y no me cubriste. Y eso es lo que el Señor quiere decir, es que cuando veamos una persona necesitada y que el Espíritu Santo nos indique, hay que ayudarlo, y tengamos para hacerlo, debemos compartir con esa persona de acuerdo a cómo nos haya bendecido Dios. Amén. Amén. Y eso es algo muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que aprender a identificar, pero de que tenemos que servirle de una manera u otra. Si usted se considera que no es bueno para predicar, sirva de la manera, del don que Dios le ha dado a usted, si es dando, si ha sido bendecido, sembrando, si así usted le gusta organizar en la iglesia, ayude a servir de una manera u otra, pero hay que servirle a Dios, porque la Biblia dice que cuando le servimos a Él, Él nos bendice a nosotros. La Biblia dice que aún el que le da a uno, le está dando a Dios. Y que cuando nosotros hacemos su obra, dice en Mateo 6:33, Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. La Biblia dice que cuando nos deleitamos en Él, en Salmo 37:4, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces yo creo que cuando nosotros nos encargamos de sus cosas y de su reino, Él se encarga de las cosas de nosotros. Así que de una manera u otra tenemos que servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Aleluya. 2. Vea lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si lo hizo papá, ¿cuánto más nosotros no tenemos que servir a los demás? Es más, dice la Biblia, ejemplo os dejó cuando Él se puso en el piso y empezó a lavar el calzado de sus discípulos. Este ejemplo os dejo, porque servir a Dios no es que usted, yo ahora soy el que estoy predicando y ahora todo el mundo, no, al contrario. El primero que tiene que ponerse el overol
es el que está haciendo la obra de Dios, es el que está compartiendo la palabra. Nosotros estamos en este mundo para servirte, a ti y a todos. Estamos aquí para compartir la palabra, para orar por ti, para de una manera u otra ayudarte de acuerdo hasta donde Dios nos dé las capacidades, hablando humanamente, y sabemos que Él obra sobrenaturalmente, porque tenemos un Dios sobrenatural que obra en milagros, que obra en sanidades, porque en este momento están sucediendo sanidades, en este momento el que está enfermo es sanado, en este momento el que está atado es liberado, en este momento el que necesita ser consolado es consolado por el Espíritu Santo de Dios, porque yo creo las promesas de Dios. Y la Biblia dice que aún obras mayores que las que Jesucristo hizo haríamos nosotros. Y si tú lo crees, es cuestión de creer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La salvación viene ¿por qué? Por fe. Porque si tú crees que Cristo vino hace 2000 años y murió por ti y por mí, la salvación se recibe por fe. Esto no es, si usted no tiene fe, en nada estamos haciendo aquí, porque sin fe, dice Hebreo, es imposible agradar a Dios. Amén. Segundo, tengo que quitarme la mente pequeña de pensar y pensar en lo grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de cosas grandes y sobrenaturales. Mire que aún Pedro, cuando vio al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, le dijo: Señor, yo quiero ir. El Señor le dijo: ven. Pero cuando dudó, dice que la palabra se hundió, pero aún el Señor te sacó. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios, así como Moisés pudo abrir ese mar en el nombre del Señor, así el Señor te dice que aún la dificultad que tú estés pasando, si es económica, que si la pandemia quebró tu negocio, que piensas que no puede, el Señor te dice en esta noche que sí se puede. Sí se puede, porque con Jesucristo somos más que vencedores. El Señor, amén. Entonces usted tiene que creer y apropiarse de las promesas de Dios, porque la Biblia dice que cuando lanzamos su palabra, le damos vida a lo que está muerto. Y si usted es una persona que confiesa la palabra, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Puedes hablar para muerte o puedes hablar para vida. Y yo te recomiendo que confieses palabras de vida y más promesas de Dios que están en su palabra, porque cuando nosotros hablamos por las promesas de Dios, cuando nosotros compartimos las promesas de Dios, cuando nosotros confesamos su palabra, le estamos dando vida a la que no es como si fuese, porque cuando uno confiesa esa palabra, dice la palabra de Dios que esa palabra toma vida y se forma de manera natural, aunque tú no lo veías, las cosas vienen. Yo no sé cuántos milagros tú has recibido, pero yo he recibido muchísimos. Y veo cada día su mano en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en muchísimas cosas. Yo veo la mano y la protección de Dios en mi vida, todos los días de mi vida. Y lo primero que le digo: Señor, gracias, apenas me levanto. Gracias, Señor, porque hoy es un nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy es un día de victoria. Gracias, Señor, porque hoy es un día que se venderá bastante en los negocios. Gracias, Señor, porque nos irá bien. Gracias, Señor, porque hoy vas a regalarnos muchísimas almas para su reino. Gracias, Señor, porque aunque no me han pagado, por decir algún ejemplo, aunque no lo vea, las puertas se abren y vas a abrir otras puertas de bendición. Y esto, por ese empleo que estoy clamando, el Señor te lo va a dar. Tú tienes que moverte y creerle al Dios poderoso por aquella plata que está retenida, que estás esperando. Decirle: Señor, yo creo que esa plata viene en el nombre del Señor, y esa plata viene por esa sanidad que estás esperando por tu familiar, por eso que tú estás padeciendo. El Señor te dice: esta es la noche de esperanza, esta es una noche de bendición, esta es una noche de victoria. Para el que cree, todo es posible. Usted tiene que grabarse esto en su mente y en su corazón y creerlo de todo corazón. Para el que cree, todo es posible. Y yo soy de los que creo, yo soy de los que confieso, y yo soy de los que veo la gloria de Dios y las bondades de nuestro Señor, porque el Señor tiene bondades y misericordias sobre nosotros cada mañana, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo creo y he creído en un Dios poderoso, en un Dios que existió ayer, que existe hoy y que existirá mañana, porque aunque cielo y tierra pasen, su palabra, dice la Escritura, permanece para siempre. Y yo creo que su palabra se cumple hoy por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura, y cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y ni una tilde ni una jota, dice la Escritura, pasará sin que no se cumpla la Escritura. Y yo soy de los que creo en esta noche que usted y yo somos más que vencedores. Si usted le cree a Dios,
Si usted le cree, porque tiene que creerle con el corazón y confesarlo. ¿Para qué? Para salvación, dice la palabra. O sea que cuando nosotros creemos esta palabra de Dios en nuestro corazón y la confesamos, le estamos diciendo, Señor, así es. Y la Biblia dice que el Señor está comprometido con su palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla en tu vida y en mi vida. Amén. Gloria al Señor. 3. Tengo que quitarme la mentalidad del no puedo, no soy capaz, y cambiar la mentalidad del sí puedo y sí soy capaz. Eso así suena como que es un animador, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, ¿verdad? Cambiándolo de otras palabras. Pero si hay que quitarse, es que yo no puedo, es que yo no sé. Es como cuando usted está estudiando algo y vienen retos grandes en tu carrera, o estás en un trabajo nuevo y hay cosas que no son tan fáciles, pero la Biblia dice que Él nos da sabiduría para salir adelante de esas situaciones. Lo que usted tiene que creer, que usted tiene un Dios poderoso, que es el Dios dueño del oro y de la plata, que es el Dios dueño de tu vida y de mi vida y de todos los trabajos que hay en esta tierra, y que si Él te puso ahí es porque no te va a dejar avergonzado. Y hay una Biblia y hay una palabra y una promesa de Dios que dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, amén. Yo sí creo que no voy a ser avergonzado. Yo sí creo que todo lo puedo en Él. Yo sí creo que aunque vengan dificultades, aunque no esté tan fácil, el Señor me va a dar la salida y me va a dar la victoria. Porque fíjense que el pueblo de Israel se fue al desierto, pero Dios le dio la victoria. Fíjense que David se enfrentó a Goliat y era un tremendo obstáculo, pero David no vio al gigante. David vio que el Señor estaba con él, porque dice, ¿quién es este incircunciso para retarme a mí, al Dios de los escuadrones de los cielos? Dice la palabra. Y dice, y David venció. Entonces todos los grandes hombres de Dios tuvieron dificultades, pero nunca pusieron la mirada en ese problema, en esa dificultad, en esa adversidad, en esa enfermedad. No, usted tiene que poner la mirada en el Dios omnipotente. Usted tiene que poner la mirada en nuestro Dios poderoso. Usted tiene que poner la mirada en ese Dios maravilloso que un día murió por ti y por mí, y que hoy está aquí contigo y conmigo. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Fíjense, Jeremías le estaba diciendo, yo estoy preocupado porque no sé hablar, porque pienso que soy un niño. ¿Y qué le dice el Señor? Las excusas que Dios no acepta: el hogar, el estudio, el trabajo y la sociedad, lo que decía. No hay nada imposible para Dios. Dios no quiere que entremos en excusas, en peros. A Dios no le gusta la gente negativa. A Dios no le gusta la gente falta de fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere personas de fe, y tú eres un hombre de fe y una mujer de fe que estás viendo esta transmisión a través de Facebook Live. Dios es una persona que te ha dicho sí se puede, y si Él dice sí se puede, es porque sí se puede. Si a mí Dios me dice que me tire de cabeza, yo me tiro de cabeza. Fíjense que cuando Gedeón, vamos a hablar de alguien ahora, Gedeón, una de las estrategias, Gedeón, llegaron 20 y pico mil de valientes cuando los citaron para ir a pelear contra Madián. ¿Y qué dice el Señor? Devuelve. Y empezó a poner, devuelve a tanto. Dile que beban en el río. Y los que beban como perros, esos son los que se van a quedar. Los demás, los que se arrodillen para coger agua con la mano, esos despachos. Le dice la Biblia que quedaron 300. Dice la palabra del Señor. De 20 y pico mil, fueron quedando 11.000 y después quedaron 300. Porque no es la cantidad, es el Dios que da la victoria. Es la estrategia que Dios nos da. Es cuando Dios hace las cosas. No veas enemigos grandes. No veas, porque tú tienes un Dios más grande. Tú tienes un Dios que da victoria. Tú tienes un Dios que te guía por donde debes de andar. Tú tienes un Dios que aunque haya arenas movedizas, que aunque haya piedras en el camino, que aunque haya espinas, que aunque haya lo que quiera venir, que aunque el enemigo quiera mandar el mismísimo infierno, el Señor te librará, porque Él es quien libra y nos guarda del mal.
La Biblia dice en Salmo que Él es quien guarda y Él es quien levanta nuestra cabeza, dice la palabra de Dios. Y que el enemigo podrá venir furioso, pero que tenemos un Dios que venció y que el enemigo está sentenciado al lago eterno. Y que tú y yo somos más que vencedores. Y eso es algo que tienes que tener grabado en tu mente y en tu corazón. Que puede venir la adversidad, la prueba, y aún nos puede hacer tambalear. Pero cuando estamos edificados en la roca que es Cristo, cuando nuestra casa está cimentada sobre está firme y no está cimentada sobre la arena, sino sobre la roca, Jesucristo, podrá venir viento, podrán venir dificultades, podrán venir problemas, pero el enemigo no nos va a hacer temblar. Aún vamos a salir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque yo creo que con el Señor somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor. Hay que tener en cuenta estos dos aspectos, las excusas y los temores. Jeremías 1, 6, 7. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Porque sabes una cosa, cuando el Señor es quien te manda, cuando es Dios el que va contigo, usted y yo vamos respaldados por el poder de Dios. Amén. En todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en la obra del Señor, en todo lo que emprendamos, en todo lo que usted y yo querramos emprender, somos más que vencedores. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, este título de este mensaje que el Señor me dio. Dice Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y si Dios está para librarme, si usted confía en el Señor, ¿por qué va a tener temor? Van a venir dificultades, con Dios o sin Dios, siempre va a haber dificultades. En Cristo o no en Cristo, vas a tener problemas. La diferencia es que cuando Dios va contigo, Él te libra. Pueden venir las dificultades, los problemas, pero el Señor nos dará la salida y nos dará la victoria. Y esa es la diferencia cuando caminamos con Él o cuando no caminamos con Él. Porque cuando no caminamos, como dice la palabra, resbalamos. Es como que nos tiraran una concha de guineo. Y el Señor aún nos librará de poner nuestro pie en la concha de guineo. Amén. Esto es algo que usted tiene que entender y tiene que guardar en su corazón. Ejemplos de hombres, ahora, que le creyeron a Dios: Daniel, Josué, David, Elías, Jeremías, el mismo Abraham dejó su parentela. Y mira lo que le dice el Señor: y contigo estoy para ayudarte y librarte, ninguno de nosotros se quedará sin frutos, todos lo lograremos. Todos los que le creemos al Señor, todos los que le creemos a Dios, somos hombres de victoria y de fe. Amén. Porque tenemos que ser primeramente que todo hombres de fe. Y cuando tenemos fe, dice la palabra que agradamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que este nombre tan hermoso que el Señor me dio para ponerle a este mensaje, Dios me quiere hablar algo importante porque yo soy importante para Él. Y yo pienso que tú y yo somos muy importantes para Jesús. Yo pienso que tú y yo somos importantes. Y que si tú piensas en esta noche que eres importante para Él y nunca has recibido al Señor en tu corazón, yo te pido que abras tu corazón. Yo te pido que le entregues tu vida a Él. Porque no todos somos hijos de Dios. O no todos son hijos de Dios. Porque yo sí soy hijo de Dios. Y no porque esté en una religión, porque Cristo no es religión. Es porque la Biblia dice en San Juan 1:12, veamos lo que dice la palabra del Señor en Juan 1:12 para leerla exactamente. Veamos lo que dice la palabra del Señor en San Juan 1:12. Dice la Escritura. San Juan 1:12. Y es muy importante esto. Dice la palabra del Señor:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen y los que le confesaron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Si usted le cree y le confiesa y vive la palabra, usted es un hijo de Dios. Entonces, por eso le digo, hoy es una noche de salvación, hoy es una noche de poder, hoy es una noche de respuesta. Hoy es una noche en la cual, con la necesidad, con el problema que tú hayas venido, hoy es una noche en la cual Dios abre puertas que estaban cerradas. Amén. Hoy es una noche en la cual toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Todo cáncer, todo COVID-19, toda gripa, todo cáncer, toda leucemia, todo Parkinson, todo Alzheimer, todo lo que no es tuyo, Padre, declaramos que por las llagas de Jesucristo, Señor, son sanados, Padre. Y yo creo que tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios provocador de milagros. Aun cuando Pedro iba a pescar, Señor, y había pescado toda la noche y no pescó nada, pero cuando tú le dijiste, boga mar adentro, y cuando le dijiste, echa la red ahí, y dice la Biblia que aquel día pescó, que las redes se quebraban, se rompían. ¿Por qué? Porque donde está Jesús está el secreto, donde está Jesús está los milagros, donde está Jesús está la bendición. Cuando estamos con Él hay bendición. Mire que Lázaro había muerto, pero llegó Jesús y hubo vida. Y aquello que estaba muerto, el Señor te dice en esta noche, yo no sé cuál es ese proyecto de tu vida, cuáles son esos sueños de tu vida que están muertos, pero Dios te dice en esta noche que esos sueños que tú tenías, que tú pensabas que habían muerto, Él te dice, yo le doy vida en esta noche. Aquellas cosas que tú habías pensado que no podías lograr, el Señor te dice, las vas a lograr, porque Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de lo imposible. A lo que el hombre le dice que no, el Señor te dice que sí. En la medida en que tú creas, en la medida en que tú invoques su nombre, en la medida que tú empieces a caminar con Él, dice la palabra que Él le dará vida. Porque cuando escuchamos su voz, como Pedro escuchó la voz de Él y le dijo, va, rema y boga mar adentro y echa la red ahí, Señor, pero ya yo... Y dice la Biblia, y la echó en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, la echó en tu nombre, porque aunque lo había intentado muchísimas veces, había esperado toda la noche y no había sucedido nada. Cuando Jesús está en la ecuación, cuando nuestro Señor está en la ecuación, entonces dice la palabra que suceden cosas sobrenaturales. Amén. Suceden cosas que usted no está esperando, que aunque usted ya haya perdido la esperanza, Dios te dice, yo soy tu esperanza. Aunque usted crea que no se puede, sí se puede. Aunque usted crea que esa puerta estaba cerrada, se abren las puertas. Aunque usted crea que esa enfermedad te está matando, el Señor te dice en esta noche, yo soy tu sanidad. Yo soy aquel que te libertó. Yo soy aquel, aunque tú creas que tu matrimonio está destruido, el Señor te dice en esta noche, hay vida para tu matrimonio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso a Jesús. Hoy es una noche de bendición. Si tú hiciste esta oración y tú creíste con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice que eres un hijo de Dios. Y yo sé que verás todas las bondades y todas las misericordias que Dios tiene para ti y para mí. Porque en Cristo no hay exclusividad. Es un Dios que está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de prodigios y es un Dios que no hace acepción de personas. El griego, el blanco, el negro, todo, el amarillo, el indio, todo, los gorditos, todos los chaparritos, todos tenemos entrada delante del Padre Celestial. Amén. Así que gracias, Señor, te bendecimos, mi hermano. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida y a tu corazón. Espero que esta palabra haya hecho y te dé más esperanza y mejor te ayude a que cada día puedas enfrentar mejor las situaciones de la vida, porque la palabra lo que hace dando es instrucciones y principios de vida para nosotros caminar. Y ese es el objetivo, que esta palabra, la cual se ha compartido en esta noche, te ayude cada día a ser un mejor hijo de Dios, cada día a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor empleado, un mejor jefe, un mejor dueño de negocio. Esa es la importancia del Evangelio, no es otra. Es que amemos a Dios y seamos mejores personas. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, mi hermano, hasta la próxima.
y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluya. Chao.